Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y su la mano del Señor bendito, Espíritu Santo, precioso Maestro Consolador, y en el nombre de nuestro Rey Señor Jesucristo, Rey precioso. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este precioso día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, hacia nosotros. Gracias por traernos un día más para que santifiquemos tu nombre, mi Señor, para que te demos la honra, la gloria, el honor debido a tu precioso, infinito y todopoderoso nombre, Señor. Señor amado, aquí estamos delante de ti, de tu Espíritu, de tu palabra, Señor. Maestro precioso, Espíritu Santo, enséñanos, trae entendimiento a nuestra vida, Señor. ¿Qué quieres con esta palabra de hoy? Hacernos entender, Dios mío. Glorifica tu palabra, mi Señor, y que corra y sea glorificada en aquellos corazones que están dispuestos, que no cierran sus oídos, Señor, sino que están dispuestos a que tú nos hables, Señor. Te damos gracias, precioso Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Maestro, Rey y Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vemos la situación de estos dos varones, de estos dos sacerdotes del Señor, Nadab y Abiú. Y usted y yo, que venimos estudiando la palabra hace tiempos, vemos que de todas las situaciones que pasaron los israelitas, los judíos, a través del desierto, ninguna fue tan dolorosa como esta. La muerte de Nadab y Abiú, y la Biblia nos dice por qué. Fue más terrible que la muerte de Coré, Datán, Abirán y On, 4 hombres de fe, creyentes, que Dios tenía ministerio para ellos, propósitos con sus vidas, y ellos murieron con sus familias. La tierra se abrió y se los tragó, así vivos. Pero no fue tan terrible como la muerte de Nadab y Abiú, porque estos hombres eran sacerdotes con una posición prominente, alta posición delante de Dios y sobre todo el campamento de Israel. No eran sino los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y sobrinos de Moisés, la mano derecha de Dios. Las dos más grandes autoridades que Dios había puesto al frente de Israel, los sobrinos. Estos dos varones eran príncipes sobre Israel y los herederos del sumo sacerdocio. Y al ver nosotros que eran herederos del sumo sacerdocio, significa que ellos iban a representar a Cristo, iban a llevar la sangre, iban a rociar la sangre en la misma gloria de Dios. Iban a ministrar para el día del perdón, el día del holocausto, delante de el Dios de los cielos. El día del holocausto es tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
por el pecado de toda la humanidad. Entonces vemos que estos dos varones iban a ministrar eso cuando su padre ya no estuviera. Y fue muy grave, ya que ese fuego celestial que vino del cielo era la aprobación de Dios para poder entrar a ministrar el incienso, que tiene unas tipologías muy preciosas, a ministrar la sangre y a recibir perdón. Eso era lo que les iba a tocar a ellos, y todo eso sucumbió con su muerte. Eran sacerdotes de Dios, y si el animal tenía que ser perfecto, asimismo tenía que ser la administración de los sacerdotes perfecta delante de Dios, porque Dios les había dado 613 mandamientos para que ellos lo tuvieran presente. Los había consagrado, les había hablado personalmente Dios, los había llevado a comer con Él a una tipología del cielo. Dice que el piso de la montaña era como azul, hermanos, como zafiro. Entonces su ministración tenía que ser santa para poder acercarse a Dios. Dice el Nuevo Testamento que sin santidad nadie se acerca a Dios. Ese incienso encendido por Dios mismo era necesario, era obligatorio para poder entrar en el día del perdón. O sea, eso eran las proyecciones que ellos tenían si hubiesen seguido ministrando ante la misma presencia del Señor. Su futuro era ministrar como sumos sacerdotes después de que su padre muriera, y poder llevar la sangre y rociarla 7 veces en el propiciatorio, que es lo que le correspondía al sumo sacerdote, un único hombre representando a Cristo. ¡Qué tremendo! Así poder ellos lograr el perdón para todo el pueblo por 1 año, trayendo contentamiento a Dios y honrando la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Por eso fue tan doloroso la muerte de estas dos sacerdotes de Dios. Su destrucción repentina, porque fue repentina. Ellos entraron a ministrar y no se imaginaban lo que les iba a acontecer. Fue repentina. Fue porque le agregaron algo terrenal a la gracia de Dios. Es como el legalismo. Todo legalismo que se le agregue a la gracia de Dios es terrenal, es humano, no lo admite Dios, tiene que ser del cielo. Añadieron normas, hermano. Ellos cambiaron las normas, las leyes de Dios, así como lo hicieron los judíos después con el Talmud. Llenaron al pueblo de normas, más de 6,000 mandamientos que Dios nunca les mandó. O sea, fuego extraño. Todo mandamiento que Dios no ha ordenado en la iglesia que se lleve a cabo por legalismo, por pensamientos o por filosofías humanas, se llama ante Dios fuego extraño, que Dios nunca mandó. Muy importante que entendamos esto. Hoy vamos a entender algo muy tremendo, que es el pecado imperdonable. Y se los voy a mostrar por la palabra. Porque tenemos que entender que la obra de redención es totalmente celestial. Tiene que venir del cielo. En esa obra, para llegar a Dios, no cabe sangre y carne, no cabe ser humano. Usted y yo le predicamos a cualquiera, pero el que los convence no somos usted y yo. Por eso esas metodologías para atraer a la gente, darle cerveza, ponerle música del mundo, tantas cosas que hacen hoy en día muchas iglesias, metodologías humanas, no funcionan, porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios, de pecado, de la justicia de Dios y de los juicios de Dios. ¿Y por qué? Porque sangre y carne no heredan.
Es por eso que el sacerdocio levítico era una sombra, ¿por qué? Porque era terrenal. Al igual que los sacrificios eran una sombra, ¿por qué? Porque eran terrenales, sangre y carne, no funciona. Y por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nunca sacrificio, holocausto y ofrenda por el pecado, nunca quisiste ni te agradaron, te causaban vómito, mas me preparaste cuerpo, le dice el Señor en Hebreos capítulo 10, verso 5. ¿Por qué? Porque la redención tenía que venir del cielo, así como Cristo vino del cielo. Y sobrenaturalmente Dios le dio un cuerpo. ¿Para qué? Para que Él redimiera, porque toda la redención depende del cielo. Muy importante entender esto, hermanos. Pero esas sombras representaban, claro, representaban al que vino del cielo, al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque la redención tiene que ser una obra totalmente celestial. Por eso, mire, cuando los discípulos, usted se imagina que el Señor Jesucristo esté con usted y conmigo 3 años y medio enseñándonos, mostrándonos milagros, maravillas, mostrándonos su poder, su amor, su vida sobrenatural, y terminan 3 años y medio y el Señor lo crucifican y usted y yo nos vamos a trabajar y nosotros, no, eso era un cuento, ese murió y ya, se acabó todo. Eso pasó. ¿Por qué? Porque eran carne y sangre, necesitaban una obra sobrenatural para conectarlos con el cielo. Por eso el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque si se van, grave, hasta que no venga el poder de lo alto, el Espíritu Santo del cielo, obra celestial. ¿Por qué? Porque carne y sangre no funciona, no sirve para nada. La sabiduría del pastor no sirve para nada, la sabiduría de nadie, a no ser que sea sabiduría del cielo y el Espíritu Santo ministrando a través de ella. O si no, carne y sangre que no heredan. Por eso la mayoría de la iglesia está condenada. ¿Por qué? Porque carne y sangre no hereda. Necesitamos la obra sobrenatural de arriba, del cielo. Muy importante entender esto. Y notemos algo, por lo general, Dios siempre hablaba con Moisés, solamente con Moisés. Y Moisés hablaba con Aarón. Pero en este grave problema, en esta grave situación, en esta ofrenda de fuego extraño que ellos hicieron, Dios le habló directamente a Aarón. Directo. Para que escuchara a Dios mismo poniéndole unas reglas. Vayamos al Levítico 10, verso 8. Dice, el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, mire, Dios le está hablando directamente, no beberéis vino ni sidra, o sea, no se emborracharán cuando entréis en el tabernáculo de reunión, en el santuario, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Qué tremendo. Esto es un indicio de que estos varones entraron tomados a ministrar al Señor. En el antiguo Israel, todo Israel podía beber, ellos tenían permiso de beber. El Señor habla en los Salmos de que ellos se alegraban con la sidra y con el vino, aunque muchos legalistas dicen que no, que eso es simplemente jugo de uvas. No, ellos se emborrachaban. Y era permitido por Dios, totalmente. Pero aquí Dios dice, cuando van a ministrar dentro del templo, no lo hagan porque se mueren. Es la palabra. Morían si lo hacían. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos templo del Dios vivo. Somos templo del Espíritu Santo. Si usted está en la voluntad de Dios igual que yo, no podemos entrar al templo que somos nosotros con vino o con sidra. Está totalmente prohibido para los que son templo del Dios vivo. Es lógico. Aunque por ahí unos pastores se las dan de Dios y le dicen al pueblo que se pueden tomar 2 o 3.
Pablo por allá le dijo a Timoteo, cuando estuvieres enfermo, mándate un vinito, pero ¿cuándo qué? Estuvieras enfermo. No le dice cuando te quieras alegrar o mover la colita, sino cuando estuvieres enfermo solamente. Entonces, el creyente que es templo del Espíritu, ahora el creyente que es cualquier cosa puede beber lo que quiera y fumarse lo que quiera. De eso hay de sobra. Y muchos lo hacen. Pero el que es Espíritu Santo de Dios no puede. Ahí lo está diciendo Dios perfectamente. Estatuto perpetuo. Entonces, con esta representación de Dios directamente, Aarón, es muy posible que Nadab y Abiú bebieron antes de ministrar al Señor. Y bajo su influencia, bajo la influencia de los tragos, perdieron el norte, hermanos. Es que los tragos lo alegran a uno. Mire, la jovencita sobre todo reciban este consejo. Por lo general, la mujer con 1 o 2 traguitos se alegra, se pone contenta, se vuelve fácil, rápida. Y el hombre mantiene, simplemente la ve, como les dije la semana pasada, como un pollito dando vueltas ahí en el asador, esperando para ver si... Mucho cuidado, porque el trago a las mujeres las alegra. El hombre no necesita trago, pues se mantiene alegre. Y sin Dios, peor. Dispuesto como los perros para ver cualquier cosa y dele por ahí. Entonces, estos hombres bajo la influencia del alcohol perdieron el norte y por eso ofrecieron algo independiente de Dios. Fuego extraño que Dios nunca mandó. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución, corrupción. Disolución, desenfreno. Disolución es extravío. Antes sed llenos del Espíritu. Eso es lo que significa disolución, desenfreno, corrupción, extravío. Es importante que entendamos que no existe tal cosa como libertad cristiana. El creyente no es libre para hacer lo que quiera. La Biblia dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios es el Señor y amo de nuestra vida. Entonces no hay tal cosa como libertad cristiana para ofrecer a Dios lo que cada quien quiera. Por allí lo alaban con vallenatos, allí con tangos, allí con, hermano, cada cual. No, Dios no nos dejó ni la más mínima posibilidad de agregarle carne y sangre, nunca. Eso es lo que dice la Biblia. Nadab y Abiú, igual que usted y yo, si somos hijos de Dios, tenemos leyes, ordenanzas, mandamientos, estatutos, normas, preceptos, consejos para vivir como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos de sobra. Dios no nos dejó ningún espacio para improvisar. Y la iglesia se mantiene improvisando. A ver cómo le agradamos más a la gente. A ver cómo le gusta más a la gente. Para que la gente esté contenta. Hermano, lo más importante es que usted y yo hagamos lo que dice la palabra, hermano. La palabra. Así usted estará seguro de que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo debemos? Mire, la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no ofrecer fuego extraño, hermano? Mire lo que dice la palabra, Colosenses 3:16. Mire lo que dice. La palabra nos da la fórmula, hermano, de cómo no ofrecer fuego extraño. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, mire la palabra, more en abundancia en vosotros. ¿Qué pasa si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros? Vamos a ofrecer lo que nos parezca. Ahí está el problema. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría de la palabra. De la palabra. Cantando, mire cómo hay que cantarle al Señor, con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, que los cánticos de las hermanitas o de los hermanos que ministran no son para usted ni para mí, son para el Señor.
Dice, alabad al Señor, no alabad al hermano que le gusta por allá la pachanga, alabad al Señor. Y Dios permite cánticos alegres, claro que sí, pero son, mire, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Mire con qué, con tangos, con baladas, con rap, con rock cristiano. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí ve? No dice que con rock cristiano, que con rap cristiano, que con tangos cristianos. Dice ahí claramente salmos, himnos y cánticos espirituales que salen de la palabra. Qué tremendo, hermano. Entonces, si la palabra de Dios no mora en abundancia, hermano, en abundancia, eso es lo que Dios quiere. En abundancia. En nosotros, con toda seguridad, vamos a ofrecer fuego extraño dentro del campamento que Dios nunca nos mandó. Solo pensemos, usted y yo, hermano, qué honra le podremos dar, ofrecer a Dios sin la guianza del Espíritu y sin la abundancia de la verdad, la palabra. Dígame, ¿qué, hermano? Yo recién comenzado en los caminos del Señor, pero imagínese, un pecador más ahí metido y seguí mi vida normal. ¿Qué le iba a ofrecer yo al Señor si no conocía la palabra? Ni del Espíritu Santo no había poder. Fuego extraño. Puro fuego extraño fue lo que le ofrecí. Por la misericordia de Dios estoy aquí. Entonces, qué tremendo, hermano. Dios nos dejó su palabra como una cobertura. Es que la palabra, cuando usted guía su vida a través de la palabra, usted está cubierto, no le entra nada. Por eso mire lo que dice Efesios 6, hermano. Ahí está la armadura. Todo es la palabra, hermano. La armadura del creyente, para que cuando entren los dardos del enemigo peguen contra la palabra y se devuelvan. Entonces, como una cobertura, para que no le ofrezcamos lo que Él no manda, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, como Nadab y Abiú, no nos sujetamos a las leyes y ordenanzas del Señor. Y Nadab y Abiú se engañaron a sí mismos y creyeron. Ellos pretendieron engañar a Dios, hermanos. Ellos creyeron que iban a engañar al Señor. ¿Qué fue lo que le sucedió, hermanos, a Ananías y Zafira? Dios ya había trazado unos planes. Cuando Ananías y Zafira se reunían con los apóstoles, Dios había trazado unos planes a través de los apóstoles. Y Ananías y Zafira, igual que Nadab y Abiú, convinieron. Sí, Señor, vamos a hacer lo que dicen los apóstoles, vamos a ver lo que dice tu palabra, nos sujetamos a ella, te vamos a honrar. ¿Qué pasó cuando Nadab y Abiú entraron? No honraron al Señor, se ministraron a sí mismos. Ellos hicieron lo que quisieron, cerraron sus ojos para no ver y sus oídos para no oír las leyes de Dios. Cuando una persona cierra los ojos y los oídos, ¿sabe qué sigue? Muerte. Y les voy a mostrar, de eso hay abundancia. Convinieron en los planes, hermano, en que sí iban a honrar al Señor. ¿Y qué hicieron? Terminaron ofreciendo lo mismo que Nadab y Abiú, Ananías y Zafira, fuego extraño que Dios nunca les mandó. ¿Y sabe cuál es el grave problema? Que ellos pretendieron honrar a Dios. Cuando se presentaron ante los apóstoles, venimos a honrar a Dios, venimos a glorificar a Dios en lo que convinimos con el Espíritu Santo, venimos a honrarlo. O sea, ellos pretendieron engañar a Dios. Le mintieron a Dios, como Nadab y Abiú y como muchos otros. Hicieron lo que se propusieron en su corazón a oscuras, y Dios lo gritó en la azotea. Pero ¿qué pasó? Tiraron la palabra de Dios tras sus espaldas. Eso sucede mucho. Demasiado, todo el tiempo. Es como aquel padre que llama a los dos hijos, tiene dos hijos, y le dice a uno,
que lo honre, que honre su palabra, la palabra de Dios, que lo glorifique en esa voluntad que le está diciendo el Padre, que se conforme a la palabra que le está hablando el Padre. Y él le dice: Padre, claro que sí, yo te obedezco. Y salió y se fue y no hizo lo que Dios le mandó. Pero le dice al otro hijo: hijo, ve, honra mi palabra, ve, glorifícame, hónrame, ve, haz lo que yo te mando, hijo, según mi palabra. Y él le dice: no, yo no voy a hacer nada, no me importa. Y salió e hizo la perfecta voluntad de Dios. Ahí es donde Dios busca, hermano, entre la gente que está en rebeldía, que, hermano, que se conviertan al Señor, que glorifiquen al Señor, que santifiquen el nombre del Señor, tanto el uno como el otro. Pero siempre, hermano, Dios quiere que los dos hijos lo honren. Pero ¿dónde se encuentra la honra? En la humillación. Tiene que haber humillación. Tiene que uno aceptar que está mal, que necesito honrar a mi Padre, honrar su palabra, glorificarlo. ¡Qué tremendo! Dice Primera de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hay gran diferencia entre aquel que, mire, los dos son hijos, los dos le sirven al Señor, los dos tienen ministerio, pero uno hace lo que dice, él dice que no, pero se humilla, y el otro hace lo contrario. ¿Qué quiere Dios de los dos? Que se humillen y glorifiquen al Señor, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, qué importante que los apóstoles habían convenido con Ananías y Zafira en algo con Dios. Convinieron en vender la heredad para ayudar a los hermanos, para bendecir al Señor. Y tristemente, al corazón avaro de Ananías y Zafira les pareció que primero deberían ser ellos antes que lo que le habían dicho al Señor, antes que honrar a Dios. Hermanos, muy importante, cuando usted y yo venimos por primera vez al Señor, e inclusive ahora que el Señor nos ha dado más entendimiento a través de los años, ¿cuántos convenimos en servirle al Señor? ¿Cuántos convenimos en vivir para agradar al Señor? En que el Señor haga una obra, hermanos, una obra renovadora, regeneradora, santificadora en nuestra vida. Todos convinimos en agradar a Dios, en servirle con todo nuestro corazón, hermano, en darle gracias en todo. En eso convinimos. El que nace de nuevo convine con Dios en eso. Ese es el pacto que hacemos. Hay un pacto con Dios. El creyente no simplemente hace una oración de fe, no. Cuando el creyente de todo corazón hace la oración de fe, comienza un pacto con Dios. Conviene el uno, Dios, en honrarnos, en bendecirnos, en santificarnos, en salvarnos, en proveernos, en sanarnos, en todo un poco de cosas ahora y eternas. Y nosotros convenimos con Él, hermano. Pero lo mismo que Ananías y Zafira, ¿cuánta iglesia se olvida de lo que convino con el Señor? ¿Cuántos hermanos están hoy perdidos en el mundo? Llenos de fornicación, hermano, por ahí bebiendo vino y sidra, perdidos. Y usted los llama para levantarlos y antes a veces se enojan, que están bien, hermano. Entonces, ellos convinieron con el Señor de honrarlo, darle gloria, la que es debida a su nombre. Pero creyeron que es demasiado, así como muchos creyentes que creemos que honrar a Dios es demasiado, porque yo tengo mi vida, es que yo tengo que vivir mi vida, yo estoy muy joven. Eso es lo que dice mucha gente. Pero qué tremendo. Choca con nuestros planes, porque a veces tenemos planes, hermano. Y choca con nuestros planes porque tenemos cosas, intereses, hermano. Y muchos de esos son avaros, son mezquinos. Y más bien la gente le agrega el yo, vino y sidra. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Vino y sidra. Muerte.
que fue lo que le produjo a Nadab y Abiú. Eso le pasa a la iglesia, que conviene algo con el Señor, pacta algo con el Señor y nos olvidamos de que el Señor es el Señor, de que su palabra es nuestra ley, es nuestra constitución de vida. Ahora, ¿qué le sucedió a Ananías y Zafira? Lo mismo que a Nadab y Abiú. Dios los fulminó de una. No les dio chance de nada, de una. ¿Cuánto chance le había dado Dios a Nadab y Abiú? Con toda seguridad, con la enseñanza, con la administración y con la consagración, con las ropas, con los mandamientos, con la voz de Dios, con el ejemplo del Padre, con el ejemplo de Moisés, de sobra. ¿Por qué Dios lo fulminó? Porque le mintieron al Espíritu Santo, ofrecieron algo que Dios no les mandó, que no pactaron con Dios, que no convinieron con Dios. Y sabe que a mí me parece increíble, hermanos, me parece increíble. Yo siempre he defendido eso. Que hayan caído los dos, porque es que el incienso no lo podían ofrecer dos personas, tenía que ser uno solo. ¿Cómo es posible que Nadab se deja convencer? Nadab era el primogénito, se deja convencer de Abiú, o Abiú se deja convencer de Nadab. Y los dos entran, hermano. Es como los matrimonios, que el tipo está mal, el pastor está mal, y la esposa le calla todo. Eso yo lo he visto. Qué tremendo. Se callan su pecadito y lo resuelven debajo de la almohada y nadie se da cuenta. Pero después Dios lo saca a la luz. Entonces, qué increíble que dos entraron a ministrar, solamente uno podía ministrar. Y en el caso de Ananías y Zafira, ¿cómo es posible que esta mujer se pone de acuerdo con el varón en vez de decirle, pero ¿cómo? Si estos son hombres de Dios, estamos hablando de lo sobrenatural. Ellos tienen el Espíritu Santo, ellos se dan cuenta de las cosas porque el Espíritu Santo muestra. ¿Cómo no el uno apercibió al otro, hermano? Ojo. Porque hay hermanos en la iglesia que se guardan sus cosas y convienen y se dejan dañar el oído y va creciendo en vez de apercibir al otro, hermano, no. Por encima de ese hombre al que le queremos hacer daño hay un Dios todopoderoso, hermano. Dios quiere arrepentimiento. ¿Qué es, hermano, grado de ceguera y de desobediencia tan grande de Nadab y Abiú, de Ananías y de Zafira? Hay otros más. Ambos habían sido enseñados, lavados, ungidos, consagrados para poderle servir al Señor. ¿Y cómo es posible que les habían ungido los oídos para que estuvieran atentos a la voz de Dios? No, y el uno estuvo atento a la voz de su hermano y entraron, claro, violaron la ley de Dios. Muy tremendo. Ambos habían tenido las mismas experiencias sobrenaturales. Y la verdad, ¿por qué no recapacitaron, Dios mío? ¿Por qué no recapacitaron, hermanos? Para honrar al Señor y de pronto detener al otro, de pronto ayudar al otro para que no caiga, o al menos apercibirlo, ser esa voz de Dios, el uno para con el otro. No, se unieron en el mismo pecado y todos fueron fulminados. Qué tremendo, hermanos. Honrar a Dios, dice la Biblia, antes que a los hombres, sea esposa, sea esposo, sea mamá, sea hijo, sea el que sea pastor, a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque carne y sangre no nos ayudan a heredar, solamente es el Señor. ¿Por qué tenemos que unirnos, hermano, en la misma terquedad que el otro? Dureza, desobediencia contra Dios, hermano. No puede ser. El pecado de Nadab, básico, fundamental, ahí, de Nadab y Abiú, fue la rebeldía. Ellos se rebelaron, porque se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la palabra de Dios, se rebelaron contra su padre, la autoridad de su padre, se rebelaron contra Moisés, fue rebeldía. Violaron el mandamiento de Dios. Ahora, el pecado de Nadab, de Ananías y Zafira, fue la hipocresía. Ellos fueron y dieron parte de la heredad. Habían convenido en dar la heredad.
para la gloria de Dios. Y entonces dijeron, no, esto es mucho. Mija, ¿usted qué piensa? Lo que usted piense, mijo. Mija, yo pienso que lo debemos guardar todo y le llevamos una limosna. Hágale, mijo, que yo lo apoyo. Los dos perversos fueron fulminados. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? No, mija, usted no vaya a la iglesia, porque si va a la iglesia, de aquí me voy. Ay, hermanos, ¿qué pasa cuando más bien se quedan con el pedazo de carne que más tarde le va a traer lágrimas, sufrimiento, dolor terrible por no glorificar al Señor? En vez de con sabiduría hablarle al esposo, mijo, ¿qué pierde usted? Voy a orar por ti, mi hijo, por mis hijos, por nuestro hogar. ¿Qué pierde? Buscar, esperar en el Señor. Entonces el pecado de Ananías y Zafira fue hipocresía. Vivían una mentira, hermano. Hay gente en la iglesia que vive una mentira. Pretenden honrar a Dios, pero es mentira. Hay pecado en el campamento. Y cuando hay pecado en el campamento no hay paz, hay división, hay muerte. Así como le pasó a los israelitas, hermano, cuando tenían el lingote escondido. Hay pecado, hermano, hay, y el lingote es la mentira, es el pecado, cualquier cosa que esté en contra del mandamiento de Dios. Vivían una mentira, honrando al Señor con un corazón torcido y lleno de avaricia e idolatría, porque la avaricia es idolatría. Ellos guardaron casi todo el dinero y le fueron a mostrar algo a los apóstoles. No, ya cumplimos, miren, lo vendimos en esto. Qué tremendo. Y ahí mismo viene el Espíritu Santo, hermano. Lo mismo que aquellos que crucificaron a Jesús, hermano. Usted ve, los que crucificaron a Jesús, ¿qué hicieron? Cerraron sus ojos para no ver y se taparon los oídos para no oír. ¿Cómo lo hicieron? Deliberadamente, en conocimiento. Usted sabe, el pecado en conocimiento es tan grave delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque lo hicieron deliberadamente contra la verdad, contra la palabra de Dios y contra la razón, hermano, del poder y los milagros y las maravillas que habían visto en el Mesías. Y no solo eso, sino contra la luz, hermano, el Espíritu de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces se taparon. Lo mismo les pasó a Ananías y Zafira, sabiendo. Qué tremendo. Y es importante, mire esto, es en esa conexión, la conexión que hay en esa acción deliberada. Deliberada quiere decir que la planean en el conocimiento de la palabra, lo planean. Ahí es donde Dios declara el pecado imperdonable. En una acción deliberada. ¿Por qué qué? Porque viendo, no quieren ver. Viendo a Cristo, viendo de su poder, viendo su gloria, viendo sus manifestaciones, viendo su amor, viendo la palabra, no quieren ver. Y oyendo, no quieren oír. Pecado imperdonable. Hay muchos, usted no ha escuchado gente que públicamente dicen, hermano, ojo, lo más grave, aún después de tantos años en la iglesia, dicen, yo todavía tengo muchas cosas que entregarle al Señor. O sea, todavía hay muchas cosas en las cuales el Señor todavía no lo he glorificado, pero yo sé por la palabra que no se la he entregado porque no me ha dado la gana. Pero lo sé que es pecado, lo sé que cada cosa que yo hago es pecado contra Dios, pecado contra su Espíritu, pecado contra la luz, pecado contra la palabra. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso, el pecado imperdonable, es cuando ellos ven y cierran los ojos y
oyen y tapan los oídos. O sea, no me interesa lo que este está mostrando, ni me interesa lo que este está diciendo. La palabra. La palabra. ¿Qué le pasó? Lo dice en muchos versículos, pero en 1 Corintios 10, del 1 en adelante hasta el 11, hermano, que dice de los judíos que quedaron en el desierto, que el Señor les habló, se cansó de hablarles, lo tentaron. O sea, viendo no veían y oyendo taparon los oídos, y de un momento a otro no hay nada que hacer, pecado imperdonable. Hermanos, yo sé que esta palabra, muy importante, que la pongamos por obra, que la entendamos. Porque es imposible que usted lleve 5 años acá, o en la iglesia 10, 15, 20 años o más, hermano, y siga diciendo, yo sé que tengo muchas fallas, pero el Señor lo sabe y el Señor es bueno. Hermano, es pecado. Ojo, que se está volviendo. Llega un momento en que ya no hay nada que hacer. Miren lo que dice la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. O sea, eran ministros del Señor. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué tremendo. Pero de todos los más, o sea, del 99% de ellos, pero de todos los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo tentaron. O sea, veían y cerraban, oían y cerraban los oídos, hasta que se convirtió en pecado imperdonable. Eso es lo que está sufriendo la mayoría de la gente que está en la iglesia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 25,000. Ni tentéis al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, no, yo me congrego, pero todavía me faltan cosas, hermano. Si seguimos pecando voluntariamente, eso se convierte en pecado imperdonable. Ya se lo sigo demostrando por la palabra. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermano. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Mire lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, hermanos, argumentos, y su necio corazón fue entenebrecido, hermano. Y pensamos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, hermano. Cuando uno pega, eso le pasó a los judíos, Dios los entregó a una mente reprobada. Desde que murió Cristo hasta hoy han muerto más de 200 millones, pecado imperdonable. ¿Por qué no se han salvado? Porque es que tienen que abrir los ojos a Cristo y tienen que abrir los oídos a la palabra, a la Constitución, para poder llegar al cielo. Ellos y nosotros. Hermanos, muy importante, la preciosa palabra. Entonces, hermano, habemos muchos que reconocemos públicamente, y después de tantos años congregándonos y recibir, hermano, eso en algunas partes yo lo excuso.
Yo lo excuso, hay muchas partes donde usted va y lo único que tiene es jueguitos y cositas y filosofías y para pedirle plata. Aquí nos esforzamos porque usted reciba palabra de Dios y usted tiene la autoridad de llamarme la atención, de reunirle a los hermanos y sentarme a mí y decirme queremos palabra de Dios y no de hombre. Usted tiene toda la autoridad como hijo de Dios. Hermano, entonces ¿cómo decimos después de tantos años? No, yo sé, no hermano, eso no es así. Eso no es así. Llega un momento, hermano, en que, hermano, tanto tentando a Dios, tanto negando la palabra, tanto dando mal testimonio, tanto con el corazón endurecido, que Dios mismo endurece. Eso es muy grave, hermano. Reconocer, hermano, que hay muchas cosas en nuestra vida y que deliberadamente, o sea, yo sé, yo reconozco públicamente que tengo muchas cosas, pero las sigo haciendo. Sabiendo que dónde está el poder del Espíritu, hermano, dónde está el poder de la palabra en nuestras vidas, hermano, dónde está el poder de Dios. Deliberadamente todavía no lo han querido entregar a Dios, es voluntad. Por eso el carácter, hermano, Dios quiere el carácter de Cristo. Hermano, si Dios no obtiene de usted y de mí el carácter de Cristo, ¿qué más le interesa a Dios? Nada más. A Dios no le interesan nuestros ojos para nada, porque no heredan. Es el carácter, hermano. En muchas decisiones que tomamos, hermano, no tenemos en cuenta al Señor. Se nota que a veces tomamos decisiones voluntarias. Yo sé que está mal, pero igual lo hago, porque después voy allí y me arrepiento. No hay, hermano, qué tremendo. Miren lo que dice Hebreos 10:26. Hermano, pecado imperdonable, no busque otra cosa, porque está a través de todo el Antiguo Testamento. Eso fue lo que le pasó a Nadia Abiú, eso fue lo que le pasó a Zafira, eso fue lo que le pasó a todo ese pueblo en el Antiguo Testamento, eso es lo que sigue pasando. Eso fue lo que le pasó al sumo sacerdote Elí y a sus hijos, pecado imperdonable. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire, usted sabe que es malo y lo sigue haciendo. Usted sabe que es malo y lo sigue haciendo. Y sigue diciendo, y pasan los años y sigue diciendo, no, yo sé que hay cosas que me faltan. No, hermano, eso no es así. Eso es seguir pisoteando la sangre de Cristo, el poder de su Espíritu, el poder vivificador, santificador, hermano, de la palabra. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, mire, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, lo estoy haciendo a conciencia, deliberadamente, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos convertimos en adversarios siendo hijos de Dios. Hermano, yo le digo una cosa. Yo esa voluntad mía la practiqué por muchos años. Pero cuando el Señor me dio entendimiento, ay Señor, estoy pecando voluntariamente. Sé que estoy violando tu palabra. Sé que estoy pisoteando la sangre. Sé que estoy siendo de mucho problema. Y sigo. Ay, el Señor, nunca más. Si lo hago, con toda seguridad es por ignorancia. Porque podemos estar en ignorancia, hermano. El único que no está en ignorancia es el Señor. Pero si algún hermano me dice, oh hermano, pastor, vea, esto está mal, miremoslo por sí, hermano, tiene toda la razón, Dios lo bendiga, no más. Así es. Ojo, quizá se pueda ofrecer defensa. Usted y yo podemos venir delante de Dios y presentar defensa por pecados cometidos en ignorancia. Quizá. O debilidad. ¿Me entiende? Debilidad espiritual. Falta de conocimiento, falta de entendimiento. Como muchos que batallan y batallamos cada día. Aquí, ¿quién no batallamos cada día? Todos batallamos cada día, hermano. Es lo que dice la Biblia. Aquí no es que haya uno que tiene más poder que otro. No, todos los días nos toca arrepentirnos, hermano, delante de Dios, venir a buscar su presencia, humillarnos, buscar la palabra, hermano, todos los días. Eso, los ungidos no necesitan eso. Los ungidos ya son más que Dios, o igualitos a Dios. Yo sí necesito todos los días de la misericordia de Dios, hermano, todos los días. Bendito es el Señor. Quizás se pueda ofrecer defensa, hermano, por pecados cometidos en ignorancia o en debilidad, hermano. Pero no hay defensa
para aquellos que deliberadamente cierran sus ojos para no ver y sus oídos para no oír. Pecado imperdonable. Imperdonable. Y les puedo mostrar millones de ejemplos. Bueno, la historia tiene millones de ejemplos y la palabra tiene cientos. Contra la verdad, cerrar los ojos contra la palabra, contra la verdad de Dios. Rechazar la luz del Espíritu voluntariamente. Pecado imperdonable. Allá se llega. Eso no se llega así, tan pecado imperdonable, no. Allá se llega. Dios conoce. Y lo más increíble, si no hay verdad, si no hay palabra, si no hay la luz del Espíritu en nuestra vida, siempre vamos a ofrecer fuego extraño. Siempre. Siempre vamos a ofrecer fuego extraño. Dios no mató a Elí y a sus hijos así porque sí. No, era el Señor previniéndolo. Lo dice la Biblia y dele, y dele, y dele hasta que, listo, ya no hay nada que hacer. Eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo está conectada al pecado imperdonable, que viendo no queremos ver y oyendo no nos interesa oír la verdad de Dios. En Juan 9:41, mire lo que dice. Porque el Señor venía hablando con su pueblo. Mire lo delicado que dice este verso. Jesús les dijo: si fueran ciegos, porque ellos acababan de decir que ellos no eran ciegos, o sea, nosotros vemos y oímos. Entonces el Señor les dice: porque ¿qué? Usted y yo como creyentes ya no somos del mundo, ya no somos ignorantes, tenemos la verdad y tenemos la luz, tenemos la sangre, tenemos al Señor, tenemos la dirección del Espíritu. Entonces dice: si fueran ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, reconocemos que estoy mal, reconozco y sigo haciendo lo malo, y sigo cerrando mis ojos y sigo cerrando mis oídos, vuestro pecado permanece. Y si morimos así, ya, hasta ahí fue. Es muy importante. El pecado de muerte es cuando la persona deliberadamente cierra sus ojos para no ver y sus oídos para no oír a Dios. No busque por otro lado, que no hay. Este es el pecado y están los ejemplos en la Biblia por montones. Eso lo hicieron estos varones que estamos estudiando. A pesar, ojo, pero ¿cuál es lo más increíble? A pesar de que cada uno tenía su religión. Mira el pueblo judío, tienen su religión y se muere en pecado imperdonable. Mira los creyentes que siguen, hermano, pisoteando la sangre de Cristo. Voluntariamente pecan sabiendo que están mal. Y simplemente para defensa decimos: no, yo sé que estoy mal, pero el Señor me va a ayudar. Hermanos, pero si, Dios mío, pero si está recibiendo palabra, supuestamente hay nuevo nacimiento, hay dirección del Espíritu. No hay arrepentimiento. ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué no comienzo a glorificar a Dios con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿Por qué? Porque no quiero, a pesar de la religión bajo la que vivieron y la que vivimos nosotros, la mayoría de la iglesia se condena. Dentro de la religión, dentro de los cánticos, dentro de la palabra se condena. ¿Por qué? Porque viendo no quieren ver y oyendo no les importa oír y obedecer a Cristo, hermano. Ministraron y todos murieron y se condenaron, hermano. Qué tremendo. Porque deliberadamente cerraron sus ojos para no ver, ¿sí ves lo grave? Y sus oídos para no oír, tal como Nadab vio. El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo constante y deliberado del Espíritu y la verdad. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana? Esa fórmula. Como mi Padre está buscando, sigue buscando verdaderos adoradores. Pero verdadero es aquel que está en el Espíritu de Dios y en la verdad de la palabra. Porque ahí no se refiere a espíritu. Eso lo han enseñado con E pequeña, pero no, hermano. ¿Qué espíritu? Entonces, el espíritu mío, ¿qué espíritu?
El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado y constante del Espíritu y de la verdad. Si rechazamos la fórmula que el Señor le dio a la mujer samaritana, entonces ¿cómo? ¿Qué le estamos ofreciendo usted y yo a Dios, hermano? Fuego extraño. ¿Y cómo se sabe que se está rechazando la verdad? Porque hay desobediencia, y yo reconozco públicamente que estoy desobediente. Reconozco que hay muchas cosas que no le entregaba al Señor. Reconozco que el Señor no es amo de mi mente, ni corazón, ni cuerpo, de mi vida. Y dice que Él nos compró a precio. Hermanos, si alguna palabra es de juicio, es esta. Para que nos expulguemos, hermano. Y para que, hermano, le digamos al Señor: Señor, ten misericordia, muéveme, ayúdame, trae entendimiento a mi vida. Capacítame para honrarte, capacítame para amarte, capacítame para obedecer tu palabra, hermano. Porque somos hijos de Dios, estamos en el reino de Dios. Y ahí hay un rey que manda, un Señor todopoderoso, que todo lo sabe. Por eso cuando Ananías dice que cuando el Señor mató a Ananías, mató al esposo, ahí le preguntó Pedro: ¿y qué? No, yo vendí la heredad y aquí está todo. Y entonces mentiste al Espíritu Santo, cayó tostado de una, igual que nadie vio. Y después entra la mujer, Zafira, y entra y ya habían sacado al otro. Y entonces ella le dice lo mismo y le dice de una fulminada. Hermanos, ¿por qué? Tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de honrar a Dios, tuvo tiempo de honrar la palabra. No quiso. El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado y constante del Espíritu y de la verdad, lo cual es inexcusable e imperdonable, hermanos. Qué grave. La fórmula que Dios le dio a la mujer samaritana. A Dios solamente se puede glorificar, honrar, adorar, darle olor conforme al Espíritu, que es Cristo, y conforme a la palabra. Hermanos, está esa fórmula: Cristo y la palabra, no hay otra. Eso le ha sucedido a ellos y le seguirá sucediendo, hermano, hasta que abran sus ojos para ver a Cristo, al pueblo judío y a la iglesia en general, y sus oídos para someterse, porque Dios es Señor. Usted y yo nos tenemos que someter a la palabra. Usted entra a una empresa y usted se somete a todo lo que le digan. Lo ponen a barrer y barre a todo lo que le digan, hermano. Él tiene que llegar a tiempo, porque si no, para la calle. ¿Y por qué no nos sometemos a Dios si es bendición, hermanos? Si trae sanidad, hermano, bendito es el nombre del Señor. Trae vida, hermano, reconciliación, unidad, amor, provisión, trae todo, hermano. Qué importante. Todo lo que la religión ofrece a Dios es fuego extraño. Lo que no es conforme al Espíritu y conforme a la verdad, sometidos a Dios, hermano, es fuego extraño. Todo lo que le ofrezcamos a Dios que no venga del cielo es fuego extraño, terrenal, animal y diabólico. Primero era el fuego de Dios, el que nos conectaba al santuario y al lugar santísimo, a la gloria de Dios. Qué tremendo. Primero era eso. Hoy es Cristo. Ese fuego es Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es Cristo, quien vino del cielo, y su sangre, lo único que nos da entrada a la gloria de Dios en el cielo. Hoy, Cristo. Y para que cerremos hoy, hermanos, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, mire, teniendo libertad, mire qué hermosura, a través de Cristo, el que vino del cielo, y a través de su palabra que vino del cielo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Usted y yo tenemos entrada, hermano, no como nadie vio, que solamente entraban hasta el lugar santo, no podían entrar a la gloria de Dios. Usted y yo tenemos entrada
al lugar santísimo, a la misma presencia y gloria de Dios, hermano. No pequemos voluntariamente, hermano. No pequemos deliberadamente de una vez por todas, hermano. Comencemos a glorificar a Dios con toda nuestra vida, hermano, para que haya paz, para que haya bendición, para que haya restauración, para que las promesas del Señor sean sí y amén en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Qué bendición poder glorificar al Señor. Hoy hay Santa Cena. Vamos a tomar la cena del Señor. Mucho cuidado para los que toman la Santa Cena y pecan deliberadamente. Mucho cuidado.